Piali, Neno toca Lilica al Tonac. El sol alcanzará su cenit y nosotros estaremos en la tercera casilla de la novena trecena. El Tonali J. Mazatl, 3 venado. Bueno, yo ya me he puesto mi caracterización de venado porque hoy toca representar a este ser solar maravilloso que viene en la posición 3 y en el 3 trae como acompañante a la señora Chalchutlicue, la de la falda preciosa, la de la falda de Chalchuhuites, esa que siendo serpiente acuosa corre sobre la tierra y hace fértil todo lo que toca. Este rumbo es del poniente, el de las mujeres, el Cihuatlampa. El color es el negro. Así que miren, yo ya estoy personificándome para vivir con intensidad este tonali. ¿Y quién acompaña a la señora Chalchutlicue? Ah, pues esta ave que tiene garra, que es pequeñita, pero es muy veloz. Tlojtli, el gavilán. Así que si ya andan pollitos sueltos, tengan cuidado porque el gavilán se los puede comer hoy. Tiene garrita. Bueno, en el signo Mazatl tenemos a la dualidad de la señora que viene con el numeral, que es Chalchutlicue, el señor Tlaloc. Ya me he puesto aquí mi símbolo de Tlaloc para que me potencie, porque Tlaloc es ese líquido celeste que fertiliza la tierra. Entonces, fíjense, estamos en un tonali muy acuático, porque Tlaloc es el regente de Mazatl y Chalchutlicue es la señora de las aguas que corren sobre la tierra y las que están aquí en este espacio-tiempo, las aguas de los cenotes, de las lagunas, de las cascadas. O sea que hoy es un día con mucha humedad para que las semillas broten dentro de nosotros. Y Mazatl es un símbolo solar, así que hoy es el encuentro del agua con el sol. Es un fuego diferente. Recuerden que en la trecena tenemos a Xutecutli, que es el señor del fuego, del tiempo, el de la turquesa. Bueno, pues Mazatl es un símbolo solar y este fuego es el del sol, el de Tonatiuh. Yo ya me he puesto unas flores aquí, miren, en mis astas, porque es una coordenada que alude a Mazatl, al sol, y también a la humedad que hace florecer a las plantas. Así que este venado hoy viene muy hidratado y florido para mí. Acá tengo unas hermosas Cuetlazochimej, que recuerden que, bueno, pues son plantas fabulosas de esta tierra, son mexicanas 100%. Y quiero decirte que en la posición de Señor de la Noche tenemos a Tepeyolotli, el corazón de la montaña, el que protege y ruge fuerte ese cerro de los mantenimientos. Así que hoy él nos viene a proteger. Mazatl es un animal muy interesante. En la naturaleza lo vemos como él tiene a través de sus astas potenciadas la sensibilidad, la intuición, está pendiente de todo y capta cada vibración que se genera en el campo, en la montaña. En la mitología, Mazatl representa a ese padre de la humanidad. Es el que se posiciona en lo alto de la montaña como el sol que ilumina todo el valle. Así que hoy nos toca sentir la fuerza del sol. Y también decirles que cuando el sol y el agua se cruzan, entonces es un despliegue de colores en el cielo, el arco iris. Hoy, si te gusta pintar, ¿por qué no incursionas en la acuarela? Esa agua que representa a Tlaloc y a Chalchutlicue con la fuerza del sol que llevas dentro, porque hoy te toca hacer Mazatl. Así que nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy J. Mazatl, 3 venado, el ser que percibe la realidad desde la fuerza de su corazón, el que tiene la intuición despierta, el que trae los sentidos agudizados, el que absorbe el aroma de las flores, la humedad del viento, la fuerza de Tlaloc y Chalchutlicue es dentro de todo mi ser. Hoy yo me posiciono como este venado maravilloso y contemplo desde lo alto de la montaña toda la creación que soy capaz de generar. Porque recuerden que la realidad es una construcción humana. Hoy yo decido ser
Mazatl, decido ser la fuerza del sol, decido ser la humedad que trae el agua, porque acuérdense que tanto el fuego como el agua purifican, son alquímicos. ¿Y saben qué? He estado pensando desde hace unos días en ese tema, en esas tres palabras que pone juntas este famoso filósofo y antropólogo Claude Lévi-Strauss. Él hablaba de lo crudo, lo cocido y lo podrido. Y ocupaba eso para contarnos sobre la mitología y sobre cómo los hombres, los seres humanos que están inmersos más en la naturaleza, que viven todavía respetando los ritmos de ella, pueden concretar, sintetizar y visualizar el mundo con todos los animales. De ahí nacen los tótems y todas esas representaciones, no porque ellos quisieran ser como los animales, sino porque admiraban la forma en que estos se movían e interactuaban con la naturaleza. Así que si hoy decido ser Jay Mazatl, el venado, a partir del mediodía que el sol alcance su cenit, quiero decirles que me he propuesto comer todo crudo. Voy a darme una dieta de 24 horas, porque es el tiempo en el que el sol alcanza su cenit, va a viajar hacia el Mictlán y va a volver al cenit. Voy a hacer Mazatl, así que no voy a comer nada que sea cocido, todo va a ser crudo. Voy a entrar en ese espíritu del venado porque quiero verdaderamente agudizar mis sentidos y percibir lo que la vida me quiere decir a través de estos elementos maravillosos que son la muestra natural de la grandeza de este espacio-tiempo, de este espacio del hombre. Recuerden que todo esto también fue creado para nosotros por los señores sobrenaturales. Así que hoy seremos Jay Mazatl. Y si te unes al reto, pues me gustará mucho saber qué sentiste, cómo te percibiste al ser como el Jay Mazatl, comiendo solamente cosas crudas. Bueno, pues recuerda suscribirte a mi canal. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Y en YouTube me encuentras como Lili Caltonac. Y recuerda que Lili Caltonac no te abandona. Hoy nos toca hacer Mazatl. Miren qué preciosas astas me he puesto. ¿Sabían que cuando Mazatl está listo para procrear, agarra y frota sus astas en los troncos de los árboles para que las hembras sepan que él está listo y que pronto harán, harán una colisión fabulosa para que siga habiendo muchos venaditos aquí en nuestro espacio-tiempo? Además, el venadito azul es un símbolo de espiritualidad. ¿Y saben qué? La espiritualidad debe ir acompañada de la ritualidad y del autosacrificio. Así que si nosotros estamos siguiendo esta cuenta que lo cuenta todo, hemos de vivir cada arquetipo con más intensidad todavía. Por eso yo los invito a que el día de hoy, que vamos a estar en Jay Mazatl a partir de que el sol alcance su cenit, comer solamente cosas crudas. Seguramente que algo dentro de nosotros va a despertar. Una semilla ha de germinar. ¿Qué les parece la idea? Bueno, y luego me comparten todo con mucho amor lo que hayan experimentado. Un placer compartir. Timota, saludos a mis amigas que son Mazatl. Conozco una que es muy guerrera. Lucy, muchos saludos. Y a todas aquellas que son Mazatl. Ah, por cierto, tengo un amiguito que tiene 10 años y que es Mazatl. Te mando un fuerte abrazo, amigo, y sigue con esta lectura maravillosa y siguiendo este camino de el Tonal Powali, que es la cuenta que lo cuenta todo. ¡Hasta pronto! Vamos como Mazatl, sí.